Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y los invito a seguir trabajando desde sus hogares. Para dirigir esta sesión se encuentra con nosotros la maestra Marisol Salgado Mendoza, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida también. ¿Qué tal, maestra? Gracias, Leslie. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. La asignatura que trabajaremos en esta sesión es Lengua Materna y esta sesión lleva por título Una selección más conveniente. Trabajaremos juntos el aprendizaje esperado, participa en la presentación pública de libros y haremos énfasis en cómo elegir materiales de interés general. Les recuerdo que a sus hábitos de estudio deben sumar buenos hábitos de higiene y alimentación y que dentro de lo posible procuren realizar actividad física de manera cotidiana. Recuerden que la salud, como la educación, es un trabajo que hacemos entre todos. Antes de iniciar esta sesión, quisiera decirles que el estudio es una gran herramienta para forjar su vida. Sin él, se encontrarían desprotegidos ante las adversidades diarias de la sociedad. Por ello, es importante que sigan estudiando. Es importante participar en las actividades de la sesión, por lo que les sugiero que tengan a la mano su cuaderno y lápiz o pluma, para que anoten las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de las actividades y a partir de la información que repasaremos. Además, pueden apoyarse en su libro de texto de lengua materna o preguntar a su maestra o maestro. Ahora que ya tienen los materiales listos, vamos a comenzar. Adelante, maestra. Gracias, Leslie. Bien, quisiera comenzar con las siguientes preguntas para poder encaminarnos sobre lo que trabajaremos en esta sesión. ¿Alguna vez han reflexionado sobre la importancia de compartir sus lecturas? ¿Cómo compartirían sus lecturas con los demás? Si tuvieran que presentar un libro ante un público, ¿cómo lo harían? ¿Cómo invitarían a sus compañeros a leer un libro? A lo largo de su vida han leído seguramente una buena cantidad de libros, ya sea por tarea o por gusto personal. Generalmente, cuando los leemos, sin importar si son de tipo informativo o literario, identificamos algunos elementos que los caracterizan y hacen que nos llamen la atención. Y a partir de ahí, es casi seguro que nos generen una opinión sobre aquello que estamos leyendo. Como parte de nuestra vida social, los seres humanos constantemente compartimos y comunicamos nuestras experiencias y opiniones a otros mediante la conversación o la escritura. Se trata de un acto humano valioso que nos permite interactuar con los demás. Estas opiniones y experiencias reflejan nuestra manera de ver las cosas y, al compartirlas y escuchar las de los demás, ampliamos nuestros conocimientos a partir de diferentes puntos de vista. A lo largo de su educación primaria, leyeron distintos géneros y probablemente comentaron el contenido con sus compañeros, amigos o familiares. Tal vez porque la historia les gustó o porque pensaban que a ellos les interesaría el tema. Es cierto, cuando a mí me gusta algo que leí, quiero comentarlo con alguien para que también lo lea y piense lo mismo que yo, aunque no siempre pasa así. Así es, Leslie. Esto pasa porque no todos tenemos los mismos intereses o gustos y esto es normal, no te preocupes. Me imagino que a las alumnas y alumnas que nos están viendo en casa también les ha pasado lo mismo. Por ello, en esta sesión les voy a mostrar cómo elegir materiales de interés general para que después los puedan compartir y logren captar la atención de más personas. Esto lo van a lograr después de analizarlos detenidamente y tomar en cuenta algunos aspectos que podrán ser de interés para los demás. Muy bien, ya que ha quedado claro lo que trabajaremos en esta sesión, vamos a entrar de lleno respondiendo las siguientes preguntas para hacer una revisión de los contenidos generales que les ayudarán a seleccionar el material que podrán compartir después.
Primero, piensen en las obras literarias e informativas que han leído durante este y ciclos escolares anteriores. ¿Cuál les parece más interesante y por qué? ¿Creen que ese libro pueda ser de interés para los demás? ¿Por qué? Ahora reflexionen sobre los libros que han leído en su vida y que más les han gustado y contesten lo siguiente. ¿Qué aspectos les hacen recordarlos? ¿Qué detalles recuerdan con más claridad? ¿Por qué creen que sea así? ¿Consideran que entre estos libros hay alguno que les gustaría que otras personas leyeran? Bien, ahora les pido que recuerden las recomendaciones que han recibido sobre algunos libros y respondan. ¿Existe uno que por alguna razón no han podido leer y les gustaría hacerlo? ¿Qué despertó su interés en él? ¿Hay alguna recomendación que les hayan hecho y no les gustó cuando lo leyeron? ¿Por qué? Piensen en los libros que les gustaría compartir a partir de las respuestas anteriores. De esa manera, van a poder entender a las personas con quienes vayan a compartir esta información. Hasta aquí hemos reflexionado y pensado sobre algunos de los materiales de interés general que podríamos compartir, pero todavía no tenemos títulos concretos que puedan resultar atractivos como propuesta. Por ello, veamos cómo seleccionar un texto literario para que nos resulte aún más fácil la elección de los mejores títulos para leer y después compartir. Existen varias estrategias para seleccionar un texto para su lectura. Vamos a analizarlas detenidamente. Primero, hay dos importantes preguntas que debemos responder antes de empezar a buscar títulos de nuestro interés, y estas son: ¿cuál es el objetivo de la lectura? Es decir, ¿por qué y para qué vamos a leer? Veamos estas posibles respuestas. Para conocer más sobre los textos literarios, por placer o por gusto, o porque lo dejaron de tarea. ¿Cuál creen que sea nuestra respuesta a estas preguntas, de acuerdo con el propósito de esta sesión? ¿Tú qué opinas, Leslie? Bueno, yo pienso que puesto que el propósito de esta sesión es reflexionar sobre cómo elegir material de interés general, nuestro objetivo de la lectura debe ir en este sentido. Es decir, vamos a leer para encontrar textos que le interesen a un gran número de personas y que por lo mismo podamos compartir y recomendar. Así es. Ese es claramente nuestro objetivo en esta sesión al seleccionar material de interés general para su lectura. También existen ingredientes o puntos importantes para seleccionar un texto, los cuales son el interés por algún género literario como el narrativo, el lírico, el épico o dramático, o por un subgénero específico como el cuento, la novela o las obras de teatro. Los conocimientos literarios previos. Esto es si he leído algo parecido y si me gustó o no y por qué. La accesibilidad a los textos. Si tienen los ejemplares en casa o con algún familiar o si tienen una biblioteca próxima a casa. La extensión. Si me agrada leer y tengo el tiempo para leer textos largos o si prefiero y es conveniente por recomendación leer textos breves y cortos. Otra manera en que pueden realizar esta selección es siguiendo criterios como estos: por autor, por tema, por corriente literaria, por subgénero, por título, por lengua o por país. Ahora bien, es importante que tomen en cuenta y se decidan por un tema que les emocione y que a su vez puedan generar esas mismas emociones en las personas que compartan esta lectura. Algunos de estos temas son amor, ira, felicidad, guerra, o también pueden ser fantasía,
terror o suspenso. Con esto en mente, podrán tener varios criterios para seleccionar los mejores materiales de interés general, para convencer a su público y hacer atractiva su recomendación. ¿Cómo ves? ¿Crees que me hace falta algo sobre la selección de textos para la lectura, Leslie? Que es importante revisar cómo está redactado y si se apoya en algún recurso gráfico, así como los valores que transmite. Pues la lectura no solo nos transmite ideas e historias, sino formas de entender el mundo y hasta imágenes. Muy bien, Leslie. Muchas gracias por recordar eso tan importante que se me estaba pasando. Así podemos estimular el interés por la lectura. Es momento de comenzar a practicar. Vamos a tratar de seleccionar un material de interés general. Te propongo el siguiente reto titulado Platícame un libro. Puedes ajustar el tiempo de acuerdo con tus necesidades. Primero, busquen un libro. Recuerden que deben buscar de acuerdo con su accesibilidad, ya sea en casa, en las casas de sus familiares o en bibliotecas físicas y digitales. Luego, observen los libros, desde la portada hasta los colores y gráficos, imágenes, dibujos que atraigan su atención. También identifiquen las partes del libro. Lean el índice y analicen cómo está dividida la obra, capítulos, apartados, secciones, entre otros. De esta manera podrán localizar cualquier información que les dé una idea general sobre su contenido. Después, seleccionen varios libros. Exploren libremente los libros y elijan varios. Lean el título, subtítulos, autor, sinopsis de la contraportada. Justifiquen por qué lo eligieron, por su título, por su autor, por la portada. Y comenten por qué invitan a leerlo, por el tema, por la sinopsis, porque les gustó la historia. Asimismo, revisen alguna nota preliminar, como un prefacio o introducción en la que pueden obtener información adicional sobre la obra, como datos del autor. Por último, practiquen su recomendación. Planeen qué van a decir, cómo lo compartirían, qué recursos necesitan para interesar a los demás en su lectura. Como pudieron observar y practicar en este reto, tienen muchos elementos que les ayudarán a elegir materiales de interés general, pero es importante que cuando lo hagan no se les olvide anotar los datos de la fuente bibliográfica como nombre del autor, título de la obra, ciudad y país de edición, editorial, año de publicación. Maestra, pero yo tengo una duda. ¿Por qué es importante esto? Bueno, recordemos que si queremos volverlo a leer, es más fácil buscarlo de nuevo con estos datos. O también si se los vamos a recomendar a alguien. Es importante que los mencionemos para que la persona que le llegue a interesar logre encontrarlo con mayor facilidad. Ah, ya entiendo. Si les decimos solamente el título, por ejemplo, y hay más de un libro con ese título, no van a saber de cuál estamos hablando. ¿Es así? Así es. Por eso, por favor, en casa, no olviden anotar los datos bibliográficos y conservarlos para futuras consultas. También les sugiero que elijan 2 o 3 libros para comparar. De esta manera, la selección de la obra final a leer será mucho más fácil. Para ello les propongo que anoten y si pueden visiten la siguiente página electrónica donde encontrarán un acervo amplio de libros con títulos y materiales que podrían ser de su interés para ustedes y para las personas que se encuentren con ustedes, como su familia, amigos y vecinos. Miles de historias, una pantalla, un lugar para viajar y tener aventuras increíbles sin tener que salir de casa. Disponible en la siguiente página que vean en pantalla. Maestra, yo quisiera saber si hay una manera de comparar
todo esto que nos ha mencionado sobre cómo elegir materiales de interés general? Claro que sí, Leslie. Vamos a realizar la siguiente actividad. Vayan tomando nota en casa. Vamos a dibujar una tabla comparativa en nuestro cuaderno, considerando los siguientes elementos para poder valorar los aspectos generales de cada uno de los libros que seleccionaron en el reto anterior. Esta tabla también la vamos a ocupar más adelante, por lo que les pido anoten todos estos elementos. Título de la obra, tema, autor, editorial, género o subgénero, razones por las que me gustó, motivos por las que otros podrían interesarse en él. Con estos elementos de la tabla comparativa tendrán un panorama de todos los aspectos positivos que encontraron en los libros. Y no solo eso, al llenar esta tabla comparativa con los títulos seleccionados, podrán contestar las siguientes preguntas para decidir definitivamente qué material de interés general van a elegir para después compartirlo. ¿Cuál de las opciones les parece más interesante por su contenido? ¿Cuál consideran más relevante para compartir y por qué? ¿Qué opción combina sus gustos y de quienes están a su alrededor? Ahora les propongo el segundo reto. Les voy a pedir que desde casa observen los siguientes dos materiales de interés general que pueden encontrar en la página que les recomendé y piensen cuál podrían compartir a partir de lo que vean. Lean y escriban en la tabla comparativa que dibujaron en su cuaderno. ¿Listos? El primer libro que les quiero mostrar se llama En manos de quien amo, violencia en el noviazgo, de Tania Robledo Banda. Recuerden observar bien la portada, los colores, imágenes, dibujos que atraigan su atención, así como los otros datos de la tabla comparativa. Este es el índice del libro, en el que pueden observar cómo está dividido y así obtener mayor información sobre su contenido. El segundo libro que les muestro se llama Bola de Cebo, el aderezo de brillantes, de Guy de Maupassant, adaptación de Elena Madrigal Rodríguez e ilustraciones de Aline Darjo. Les pido observen lo mismo que en el primer libro que les mostré, la portada, las imágenes, el autor, todos los elementos. Observen también el índice y su contenido, así como la presentación para que les pueda ayudar a darse una idea de lo que va a tratar este libro. Después de observar estos materiales, podrán complementar la tabla comparativa que les sugerí, para que así vean con más claridad los datos importantes y puedan decidirse por un libro que les parezca que sea de interés general. Recuerden que no solo debe gustarles a ustedes, sino que deben contemplar la posibilidad de que, al compartirlo, capte la atención de los demás. Espero que en casa ya estén terminando de llenar esta tabla. Si no, no se preocupen. Les voy a mostrar cómo quedaría con todos los elementos que contiene. La tabla quedaría así. Razones por las que llamó mi atención y los motivos por los que otros podrían interesarse en él. Me imagino que en casa anotaron en los primeros datos los mismos que les estoy mostrando, pero donde podría haber diferencia es en las razones por las que llamó su atención y los motivos por los que otros podrían interesarse en él, ya que cada uno tiene una percepción diferente al momento de observar un libro, pero todas estas razones son valiosas y pueden ir modificando conforme se vaya conociendo más del texto. Dime, Leslie, ¿cuál de los materiales de interés general que presenté elegirías para leer y luego compartir? Bueno, es una decisión difícil, maestra. Creo que tendría que estudiar con más detalle la tabla comparativa porque me gustan las historias, pero también me parece interesante el tema del libro sobre el noviazgo. Muy bien, Leslie. Eso es lo importante,
que utilices tanto tú como los que nos están viendo en casa los elementos que les sugiero para hacer más fácil la elección de materiales de interés general. Bien, hemos llegado al final de esta sesión, así que para concluir y que no se nos olvide todo lo que vimos, veamos el siguiente esquema. Ustedes en casa pueden ir anotándolo en su cuaderno para después complementarlo con sus propias ideas y que les quede aún más claro. Como podemos recordar, en esta sesión trabajamos para elegir materiales de interés general. Al inicio de esta sesión les mencioné que era importante recordar algunos textos, materiales o libros que les hayan gustado. Haciendo memoria, dije que había que responder preguntas como estas. ¿Cómo compartirían sus lecturas con los demás? ¿Cómo invitarían a sus compañeros a leer un libro? ¿Qué aspectos y detalles les hacen recordar esas lecturas? ¿Hay alguno que les gustaría que otras personas leyeran? Fue importante recordar esto porque de estas lecturas podemos encontrar material de interés general. También hablamos de los puntos importantes para seleccionar un texto. Algunos de ellos son el interés por algún género, los conocimientos literarios previos, la accesibilidad a los textos, la extensión de estos, o también por medio de los criterios, por autor, por tema, por corriente literaria, por subgénero, por título, por lengua, por país. Vimos que algunos de los temas que podemos encontrar son amor, ira, felicidad, guerra, fantasía, terror, suspenso, redacción, recursos gráficos, valores. Y también que no se les olvide anotar los datos de la fuente bibliográfica, como nombre del autor, título de la obra, ciudad y país de edición, editorial, año de publicación. Los apuntes que realizaron en su cuaderno les servirán siempre que tengan que trabajar con este aprendizaje esperado, que, como mencionamos al principio, participa en la presentación pública de libros, así que ténganlos a la mano. Espero que en casa, con este esquema, les haya quedado más claro el tema que vimos durante la sesión. Y los invito a que comenten con alguien cercano lo que trabajamos en esta sesión. Tal vez les pueda ayudar complementando los retos que hicimos y entre todos tratar de elegir los materiales de interés general para después leerlos juntos. Muchas veces, con la ayuda de alguien más, la elección de las lecturas se hace más fácil. Por supuesto, ya saben que si tienen alguna duda o quieren profundizar en el tema, pueden recurrir a su profesora o profesor. También les sugiero que amplíen la información de la tabla comparativa, pues les podrá servir para futuras prácticas durante este y otros ciclos escolares, ya que con estos datos les será más fácil identificar y buscar los materiales registrados en ella. También ubiquen el aprendizaje esperado, participa en la presentación pública de libros en su libro de texto de lengua materna y desarrollen las actividades que se presentan relacionadas con elegir materiales de interés general. Agradezco mucho la atención de todos ustedes y recuerden que cada aprendizaje que nos da la vida nos hace más sabios y capaces de afrontarla de manera correcta y con más fuerza. Soy la maestra Marisol Salgado Mendoza y fue un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, maestra. Y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Maestra,